Bueno, vamos a continuar con el tema de las derivadas y vamos a hablar ahora de derivadas sucesivas y de lo que llamamos la derivada enésima, ¿vale? Bueno, recordemos que la primera derivada la llamábamos como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h, que lo llamamos simplemente pues f' de x, ¿vale? Y a esto le vamos a llamar la derivada primera. Porque si ahora yo cojo esta función y aplico de nuevo la definición de derivada, pero sobre f', pues obtendremos lo que llamamos ahora f segunda, ¿vale? O la segunda derivada, que va a ser la misma definición con límite cuando h tiende a 0, pero ahora aplicado sobre la derivada. Es decir, es la derivada de la derivada. A esto le vamos a llamar derivada segunda. Muy bien, igualmente, si derivamos la derivada segunda, vamos a obtener la derivada tercera, f tercera, ¿vale? Y si lo suponemos en un orden n, es decir, si este proceso lo repetimos n veces, ¿vale? Lo vamos a indicar de esta manera, con una n y una comita ahí, como veis, ¿vale? Y vamos a llamarle la derivada de orden n, o también se le va a llamar, fijaros cómo se escribe, derivada enésima, ¿vale? Simplemente vamos a expresar la derivada de orden n en función de n. Y a eso le vamos a llamar derivada enésima. Vamos a ver unos ejemplos para ver cómo se calculan estas derivadas sucesivas. El primero, muy sencillito, es un polinomio. Muy bien, pues como ya sabemos derivar, la primera derivada sería 3 por 3, 9x cuadrado, menos 4x menos 3. La segunda derivada sería igual, ahora derivamos la derivada, 18x menos 4. La tercera derivada va a ser 18. Y la cuarta derivada, que la ponemos así como en romano, ¿vale? Con un palito y una v, ¿sí? Como la derivada de una constante es 0, es 0. Por lo tanto, aquí no tendría sentido de hablar de la derivada enésima, ¿vale? Porque no vamos a tener simplemente la derivada enésima de x va a ser 0 para todo valor de n mayor o igual que 4, ¿vale? Esta es la conclusión a la que podemos llegar en estos casos, en que a partir de un orden todas las derivadas se anulan, ¿vale? ¿Sí? Esa va a ser nuestra expresión de la derivada enésima. Vamos a ver otro ejemplo un poco diferente. Vamos a ver en este caso que f de x es elevado a 2x. Muy bien. Pues vamos con la primera derivada. Sabemos que es elevado a 2x por la derivada del exponente, que sería 2. Si ahora hago la segunda derivada, de nuevo tendríamos elevado a 2x, pero ahora por 2, y otra vez por la derivada del exponente, es decir, por 2 al cuadrado. Si ahora hago la derivada tercera, será elevado a 2x por 2 elevado al cubo. Así que en este caso no es complicado calcular la expresión enésima de la derivada, ya que sería e elevado a 2x por 2 elevado a n. Muy bien, con esa expresión yo puedo obtener la derivada del orden que yo quiera, ¿vale? Sin tener que andar calculando todas las derivadas anteriores. De forma que si yo os digo, oye, ¿cuál es la derivada de orden 15, ¿vale? Pues la derivada de orden 15 de esta función sería elevado a 2x por 2 elevado a 15. Esta fórmula me permite calcular la derivada de cualquier orden. Vamos a ver otros ejemplos que son un poco diferentes. Por ejemplo, las funciones trigonométricas. Muy bien. La primera derivada del seno sabemos que es el coseno. Muy bien. Si ahora derivo el coseno, obtengo el menos seno. Si hago la tercera derivada y derivo el menos seno, obtengo el menos coseno. Y si ahora calculo la cuarta derivada del menos coseno, obtengo el seno. Y como veis, aquí estaríamos en el punto de partida otra vez, ¿vale? De alguna manera, la derivación va a ser un proceso cíclico. Se va a volver a repetir esta estructura. Por lo tanto, para poder expresar la derivada enésima,
voy a tener que tener en cuenta esta expresión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. Vamos a decir que la derivada enésima de una función es, y vamos a distinguir todos los casos que hemos visto. Cuando n es, digamos que al dividirlo entre 4 me da resto 1, la expresión que voy a obtener va a ser la del coseno. En el caso es que al dividir entre 4 me da resto 2 me da el menos seno. Si divido entre 4 y me da resto 3 me dará el menos coseno. Y si al dividirlo entre 4 me da resto 0, entonces tendría de nuevo el seno. Muy bien, pues esto lo vamos a poner de esta forma. La derivada va a ser el coseno de x si n es de la forma 4k más 1. Va a ser menos el seno de x si n es igual a 4k más 2, menos coseno de x si n es igual a 4k más 3, y el seno de x si n es igual a 4k. Así vamos a expresar este proceso cíclico de la derivada enésima, que son un poco las más complicadas. Las que me quedarían en este formato, como digo, es un proceso cíclico que se repite y por lo tanto lo tenemos que expresar de esta manera. Bueno, pues vamos a ver el último ejemplo, cómo calcular una potencia enésima con 1 partido por x. Bueno, pues la derivada sería menos 1 partido por x al cuadrado, que es lo mismo que menos x elevado a menos 2, ¿vale? ¿Quién sería ahora la segunda derivada? Bueno, pues si lo considero como una potencia, sería menos x elevado a menos 3, perdón, menos por menos 2 sería 2 por x elevado a menos 3, lo que es lo mismo que 2 partido por x al cubo, ¿vale? Ahora la derivada tercera, lo considero otra vez como una potencia, sería menos 6 por x elevado a menos 4, lo que es lo mismo que menos 6 partido por x elevado a 4. Si continuamos, la derivada cuarta va a ser 6 por 4, que van a ser 24 por x elevado a menos 5. Que esto es igual a 24 partido por x elevado a 5. Bueno, pues ya más o menos podemos empezar a ver cómo sería, porque esto sería 1, 2, 6, 24, 1 es 1 por 1, 2 es 2 por 1, 6 es 3 por 2, ¿vale? Y 24 ya sería 6 por 4 y así sucesivamente, ¿vale? ¿Cómo sería la quinta ya para acabar? La quinta derivada sería 24 por menos 5, que sería menos 120 por x elevado a menos 6, lo que es igual a menos 120 partido por la x a la sexta. Muy bien, pues ya podemos pasar a la expresión enésima de x, que tendríamos aquí claramente x elevado a n más 1. Aquí nos vamos a dar cuenta que se va alternando términos positivos y negativos. Cuando el índice de la derivada es impar, observamos que obtenemos negativos. En cambio, cuando el índice de la derivada es par, obtenemos coeficientes positivos. Así que vamos a poner que esto es, menos 1 elevado a n. Y ahora nos falta ver de dónde sale esta serie numérica, que eso sería 1, 2, 6. Vamos a ver a qué corresponde. 1, 2, 6, 24, 120, ¿vale? Si nos damos cuenta, en este caso sería bueno, pues nos vamos dando cuenta de que estos números serían 1, que es lo mismo que simplemente multiplicar 1 por 1. 2 sería 2 por 1. 6 sería 3 por 2 por 1.
24 sería 4 por 3 por 2 por 1. 120, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y recordemos que eso era el factorial del número. O sea que esto sería n factorial, ¿vale? Como veis, este ya es un ejemplo un poquito más complejo donde requiere tener otros conocimientos, ¿vale? Pero esa sería la expresión de la derivada enésima. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se estudia la continuidad y la derivabilidad de una función con ejemplos más concretos, ¿vale? Porque ya habíamos visto cómo estudiábamos la continuidad, pero ahora nos van a pedir que estudiemos tanto su continuidad como su derivabilidad. Lo primero, recordemos que una función, para ser derivable, primero tiene que ser continua. Por lo tanto, aunque solo nos pidan que estudiemos la derivabilidad, es muy importante que comprobemos, aunque solo pidan la derivabilidad, que comprobemos antes la continuidad. ¿Nos lo pidan o no nos lo pidan? Lo tenemos que comprobar siempre. Bueno, pues en este caso tenemos una función valor absoluto, con lo cual la vamos a tener que expresar como una función definida a trozos, entre otras cosas porque no sabemos cómo derivar el valor absoluto. No tenemos ninguna fórmula ni lo hemos estudiado. Esto es porque para poder derivarla, primero la tenemos que expresar como una función definida a trozos. Muy bien, x cuadrado menos 4 cambia de valor en el 2 y en el menos 2, ¿vale? Es una parábola cóncava que tiene su vértice en el 0 menos 4 y pasa por el 2 y menos 2. Por lo tanto, la función valor absoluto sería más o menos de esta manera, ¿vale? Esa especie de W. En general, os recuerdo que simplemente había que estudiar para qué valores se cambiaba de signo. X cuadrado menos 4, no hacía falta dibujar la parábola, nos poníamos que se hacía 0 en el menos 2 y 2, y vamos a ver que aquí es positivo, negativo y positivo, y que era suficiente con tener este estudio hecho, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo me quedaría la función? Pues quedaría x cuadrado menos 4 cuando x es menor que menos 2, menos x cuadrado más 4 entre el menos 2 y el 2, y de nuevo x cuadrado menos 4 cuando x es mayor o igual que 2. Bueno, pues a menudo, voy a borrar ya esto porque ya no nos hace falta, me preguntáis lo de dónde se pone el menor o igual en las funciones definidas a trozos. Es indiferente en este caso, ¿vale? Que lo pongamos arriba abajo, siempre y cuando estén definidos todos los puntos que a mí me interesan, los puntos fronteras. Es decir, da un poco igual si yo pongo aquí el menor o igual o lo pongo y aquí lo borro, ¿vale? ¿Sí? En este caso no variaría la función. Por comodidad, pues se suele poner como os lo he puesto ahí aquí, ¿vale? Abierto, cerrado, para tener una forma de trabajar. Pero sería correcto de las dos formas. Muy bien. ¿Es continua esta función? Sí, es continua. F pertenece a las funciones continuas en toda la recta real. Es continua en toda la recta real, ¿vale? ¿Cómo tendríamos que estudiarlo? Pues como siempre, bien del límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y por la derecha, y cuando tiende a 2 por la izquierda y por la derecha. Ya que un polinomio es siempre continuo, lo único que tendríamos que comprobar son esos puntos frontera, ¿vale? Pero vamos a estudiar la derivabilidad porque como la continuidad ya sabemos, primero vamos a ver cómo se calcula la función derivada. Bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es derivar cada uno de sus trozos, ¿vale? La derivada de 2x menos 4 va a ser 2x cuando x sea menor que menos 2. Ahora me tocaría derivar menos x cuadrado y véase que ahora la derivada cambia, ¿vale? Ahora la derivada sería menos 2x entre el menos 2 menor o igual que x menor que 2. Perdonad que aquí había puesto un 2 en vez de una x, me he equivocado. Ahora es correcto, ¿vale? Y por último sería 2x cuando x es mayor o igual que 2. Esta es la función derivada. Así que ahora, para ver si la función es derivable, ¿vale? Tengo que estudiar, digamos, la continuidad de la función derivada en esos puntos fronteras. Es decir, si el límite por la izquierda coincide con el límite por la derecha. Si las derivadas laterales son iguales, ¿vale? Es decir, tengo que ver cuál es el límite
cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f' de x. Tendríamos que sustituir en el trozo que queda a la izquierda del menos 2. Por lo tanto, me va a quedar que es 2. Y tengo que calcular el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de f' de x, que ahora tendríamos que calcularlo en este otro trozo. Por lo tanto, sería menos 2. ¿Qué os parece? ¿Existe el límite? ¿Es igual el límite por la izquierda que por la derecha? ¿Son iguales las derivadas laterales? No. Por lo tanto, f no es derivable en x igual a menos 2. ¿Vale? Muy bien, pues lo mismo vamos a hacer el estudio en el 2. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f' de x. Como estamos a la izquierda del 2, de nuevo tengo que coger el menos 2x, cuya derivada va a ser menos 2. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la derivada, que vamos a coger el último trozo, 2x, por lo tanto la derivada es 2. Así que la función tampoco es derivable, f no es derivable en x igual a 2. Muy bien. ¿Cómo vamos a poner la conclusión? ¿Vale? La conclusión la vamos a poner así. F pertenece a las funciones continuas en toda la recta real y f pertenece a las funciones reales, las funciones derivables en todo r menos en el menos 2 y en el 2, ¿vale? En esos dos valores vamos a decir que la función no es derivable. Si os acordáis de la gráfica que hemos hecho al principio, además es que en esos dos valores la gráfica presentaba un pico en cada uno de ellos, que eso es el símbolo que vemos fácilmente de que una función no es derivable, ¿vale? Como habíamos visto, la función hacía algo así. Por lo tanto, en el 2 y en el menos 2 había picos, que esto significaba que la tangente por un lado y por otro tenían pendientes distintas. Por lo tanto, no son derivables, porque no existe la derivada de la función en el ¿vale? Bueno, pues esto puede ser que nos lo den como una función valor absoluto o que directamente me lo den como una función definida a trozos, ¿vale? Bueno, vamos a ver en este caso, primero como siempre, tenemos que empezar estudiando la continuidad y comprobando si es continua, porque donde no es continua, seguro que tampoco es derivable. Bueno, pues mirando esta función, me doy cuenta que el primer trozo no sería continuo en el 1, pero en el 1 no está definida, porque me lo definen para valores menores que 0. Así que en esta parte, para todos los valores menores que 0, sí es continua. El segundo trozo va a ser continuo porque es un polinomio que, como sabemos, es siempre continuo. Así que la única duda que tenemos es si en el 0 estos dos trozos van a estar o no van a estar pegados. Vamos a ver si es continuo, ¿vale? Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x va a ser 0, que va a ser igual que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, que sustituiríamos en el trozo de la derecha, aquí, también me sale 0, que además que es igual a f de 0. Daros cuenta que para que sea continua tiene que cumplir esta tercera condición, es decir, que los límites sean iguales y que además coincidan con el valor de la función. En cambio, para que sea derivable, esta última condición no va a ser necesaria, ¿vale? En el caso de la derivabilidad. Bueno, pues entonces ya sabemos que f es continua en toda la recta real, ¿vale? F pertenece a las funciones continuas en R. Vamos a ver si es derivable y para tanto tengo que calcular su derivada. Como hemos visto antes, para calcular la derivada, derivo cada uno de los trozos. El primero, como es una cociente de funciones, sería derivar el primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo partido por el segundo al cuadrado. Y la derivada del siguiente sería esta. Muy bien, en este caso veamos que menos x con la x se va y me queda de esta forma. Bueno, pues vamos a calcularlo, ¿vale? Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la derivada, sustituimos en el trozo de la izquierda y me quedaría menos 1 partido por 1, menos 1. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada,
me quedaría 2 por 0, que es 0. Así que como vemos, tampoco en este caso va a ser derivable. F no es derivable en x igual a 0. Así que la conclusión va a ser que f pertenece a las funciones continuas en toda la recta real y que f pertenece a las funciones derivables en toda la recta real menos el 0. Y aquí ya vamos a tener el estudio hecho de la continuidad y la derivabilidad de la función. ¿Vale? Luego veremos algún caso que también depende de parámetros. Bueno, quería hacer ahora también unos problemas con derivadas más específicos que no hemos trabajado durante los vídeos, y uno de ellos es los problemas con rectas tangentes, que son muy frecuentes, ¿vale? Y además tienen distintos formatos. Vamos al primero. Dice, halla la ecuación de la recta paralela a igual a x menos 2, que es tangente a la parábola igual a 4x cuadrado menos x más 3, ¿vale? O sea que tenemos una parábola que va a ser cóncava, ¿vale? Donde sea, y una recta. Y lo que busco es una recta que sea paralela a esta que me dan, ¿vale? Otra recta paralela y que además sea tangente a mi parábola, ¿vale? Vamos a ver si lo puedo dibujar un poquito mejor. Tangente. Esto es decir, que corte a la parábola en un único punto, ¿vale? Vamos a buscar R', de forma que R sea paralela a R' y R' sea tangente a f de x, ¿vale? Eso es lo que me están pidiendo. Bueno, pues lo primero que tengo que acordarme es de la interpretación geométrica de la derivada, de su concepto. Recordemos que la derivada de una función en un punto es en realidad la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Es decir, que si este es un punto A, la derivada en ese punto va a ser la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, lo que es lo mismo la tangente del ángulo alfa, ¿vale? ¿Sí? Es decir, que m va a ser lo mismo que f' de a, la pendiente de la recta tangente en ese punto. Bueno, pues vamos a localizar, vamos a ver cómo me dan esta recta, y R va a ser la recta igual a x menos 2, pues ya sabemos que su pendiente va a ser 1. Entonces yo tengo que buscar un punto A tal que su derivada valga lo mismo que esa recta, por lo tanto que la pendiente, es decir, su derivada tiene que valer 1. Bueno, pues vamos a ver quién es la derivada. La derivada sería, tengo aquí la función, así que su derivada va a ser 8x menos 1. Y tengo que ver para qué valor vale 1. Bueno, pues despejando me quedaría que 8x vale 2, por lo tanto que x vale 1 cuarto, ¿sí? Así que la recta paralela que es tangente a la parábola tiene que pasar por ese punto donde a vale 1 cuarto. Pues vamos a ver cuál sería su imagen. Para hacer la ecuación de la recta necesito tener las dos coordenadas de un punto. Por lo tanto, a es igual a 1 cuarto y f de a, sustituimos en la función, sería 4 por 1 cuarto al cuadrado menos 1 cuarto más 3. Calculamos este número, que sería 1 cuarto menos 1 cuarto más 3, que se me va y me quedaría simplemente 3. Así que la recta R' que busco va a ser de la forma igual a mx más n. Como m ya lo conocemos, que es la pendiente, es el 1, va a ser igual a x más un punto n. Como tiene que pasar por el punto 1 cuarto 3, ¿vale? Sustituimos y me quedaría que 3 es igual a 1 cuarto más n. Así que n va a ser igual a 3 menos 1 cuarto, que son 11 cuartos. Así que la ecuación de la recta que me piden
sería que R' va a ser igual a x más 11 cuartos. Esta va a ser la ecuación de la recta paralela a la que me han dado, que sea tangente a mi gráfica, ¿vale? ¿Se ha entendido? Bueno, vamos a ver otro ejemplo, porque este mismo problema me lo pueden dar en distintos formatos. Por ejemplo, dice, haya un punto de la curva en la que la recta tangente forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Bueno, yo no sé muy bien cómo es la gráfica de esta función, pero quiero que la recta tangente forme un ángulo de 45 grados con la horizontal, ¿vale? Y 45 grados es la mitad de 90 grados, por lo tanto, la pendiente va a ser igual que la tangente de 45 grados, que va a ser, y esta recta en realidad sería igual a x. Bueno, pues yo tengo otra curva, que no sé cómo es, ¿vale? La que sea, y quiero saber, como antes, en qué punto la tangente va a ser paralela a la recta que me da, ¿vale? Puede ser que haya solo una solución o puede ser que haya varias soluciones, ¿vale? Muy bien, pues como veis es un problema similar al de antes, solo que ahora lo que tengo es que la pendiente vale 1, que tiene que ser la derivada de la función en el punto. Venga, pues si f de x es 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado partido por 2, pues vamos a calcular su derivada. Ahora tendríamos que f' de x va a ser, tener en cuenta que esto es lo mismo que 3 medios por x elevado a 2 tercios, ¿vale? Es lo mismo. Así que esto va a ser 3 medios por 2 tercios por x elevado a menos 1 tercio, que sería 2 tercios menos 1. Como veis, se simplifica y simplemente me quedaría 1 partido por x al cubo. Así que ahora lo que necesito saber es a un punto tal que f' de a valga 1. Entonces eso significa que 1 partido por a al cubo vale 1. O sea que a tiene que valer 1. ¿Vale? ¿Cuál va a ser el punto entonces? El punto va a tener de coordenadas a f de a. Recordamos que siempre un punto tengo que dar las dos coordenadas. Así que a sería el punto 1 y ahora sustituyo. Sería 3 por la raíz cúbica. Sustituyo en la función original, ¿vale? Ojo, no sustituyamos en la derivada. 3 por la raíz cúbica de 1 al cuadrado partido por 2, que sería 3 medios. Así que el punto donde es tangente sería en el 1, 3 medios. Esta sería la solución al problema. Bueno, y el último de este tipo, que es tal vez el caso un poco más complejo, es cuando me dice la ecuación de la recta tangente a una función, en este caso una parábola, desde un punto exterior a ella, ¿vale? Vamos a visualizar un poquito la situación. Tenemos aquí esta parábola y tenemos este punto 0, menos 1, ¿vale? Bueno, pues ya ojo, vemos más o menos que habrá dos soluciones, ¿vale? Dos rectas tangentes desde un punto exterior. Pero vamos a ver ahora cómo se calcula, porque la estrategia sería un poco diferente. Ahora lo que vamos a hacer es poner la expresión de la recta que pasa por ese punto, ¿vale? Y esa recta, ¿cómo va a ser? Pues va a ser de la forma y menos la coordenada y, es decir, y más 1, va a ser igual a la pendiente que no conocemos, vamos a llamar esa pendiente f' de a, porque va a ser la derivada en los puntos de tangencia, ¿vale? Por x menos la coordenada del punto, ¿vale? Por x. O sea que realmente lo que tengo es que y va a ser igual f' de a por x menos 1, ¿vale? Muy bien, pero ¿quién es f de x? Pues f de x es x al cuadrado, así que su derivada va a ser 2x. Por lo tanto, f' de a va a ser igual a 2a. Así que la expresión general ahora de esta recta que yo estoy buscando
va a ser que y va a ser igual a 2ax, o 2a por x, menos 1. ¿Vale? Esta va a ser la ecuación de la recta o las rectas, que ya hemos visto que seguramente haya más de una solución, que pasan por este punto y son tangentes a la parábola. Bueno, pues entonces ahora, ¿qué otra condición puedo utilizar? Puesto que no me sé cuál es la pendiente de estas rectas. Lo que sí que sé es que las rectas tangentes solamente cortan a la curva en un punto. Y eso es lo que voy a utilizar, ¿vale? Voy a utilizar el hecho de que la intersección entre la recta y la parábola tiene que tener una solución única. Bueno, pues vamos a calcularlo. Vamos a ver R intersección f de x tiene que tener solución única. Muy bien, ¿cómo calculamos el punto de corte? Pues igualando la coordenada y con la coordenada y. Es decir, y es igual a x al cuadrado, y es igual a 2ax menos 1, por lo tanto la intersección sería que x cuadrado es igual a 2ax menos 1. Como es una ecuación de segundo grado, lo paso todo a un término, me quedaría que x cuadrado menos 2ax más 1 tiene que ser 0. Aplicando la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, tendríamos que entonces x tiene que ser igual a 2a más menos la raíz cuadrada de 4a cuadrado menos 4 partido por 2. Muy bien, para que esta ecuación tenga solución única y no dos soluciones, para que solamente corte la curva en un punto, lo que necesito es que el discriminante, lo que está dentro de la raíz, valga 0, para que así, digamos, me va a quedar una única solución de valor a, que es lo que yo quiero, que es el punto de tangencia, ¿vale? Este punto de aquí va a ser a, ¿vale? Y este de aquí va a ser a cuadrado. Bueno, por lo tanto, necesito que 4a cuadrado menos 4 valga 0, que esto significa que a cuadrado vale 1, por lo tanto tengo dos posibles soluciones. A igual a 1, a igual a menos 1, ¿vale? Esas son las dos soluciones que me da la coordenada x de los puntos de tangencia de la recta que pasa por el punto 0, menos 1 y es tangente. Así que, ¿cuáles van a ser las dos rectas? Bueno, pues vamos a verlas. Una va a ser la que sea tangente en el punto 1, 1, ¿vale? Ya podemos borrarlo porque ya sabemos que esto es el 1, 1. Y la otra va a ser tangente en el punto menos 1, 1. Aquí estaría la otra recta. Vale, pues para delimitar, determinar cuáles son sus ecuaciones, como ya tenía la expresión general de la recta, que estaba aquí, de aquí ya saco las dos soluciones posibles, que van a ser R1 va a ser de la forma igual a 2ax menos 1. Como a vale 1, sería 2x menos 1 y R2 va a ser igual a menos 2x menos 1. Estas van a ser las soluciones que me piden. Como veis, estas van a ser las dos ecuaciones. ¿Quién va a ser R1? Pues R1 va a ser la que tenga la pendiente positiva, por lo tanto, esta va a ser R1 y en cambio R2 va a ser la que tenga la pendiente negativa. Así que esta va a ser R2. Y con esto ya tendríamos hecho el último problema, que es el más difícil, con recta. Bueno, pues por último vamos a ver algunos problemas que se plantean con parámetros, ¿vale? En este primero vamos a hacer el A. Dice, hallar los valores de A y B para que sea derivable. Como os dije, primero tenemos que comprobar que sea continua, ¿vale? Bien, f continua en x igual a menos 2 implica
que el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f de x, en este caso sería a, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de f de x, que en este caso sería 4 más 2b más 1, igual a f de menos 2. Por lo tanto, f será continua si solamente si, perdón, voy a poner un poco mejor, si y solamente si a es igual a 5 más 2b. Primera condición, ¿vale? Me la guardo para luego. Vamos a ver ahora cuál sería la derivada. Bueno, pues vamos a calcular aquí la derivada de la función f' de x, como a es un número, su derivada va a ser 0, y aquí sería 2x menos b, cuando x es menor que menos 2 y cuando x es mayor o igual que menos 2. Entonces, f derivable en x igual a menos 2 implica que el límite, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de su derivada, que en este caso va a ser 0, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de su derivada, que en este caso sería menos 4 menos b. Por lo tanto, tenemos que f es derivable si, solamente si, se verifica que 0 es igual a menos 4 menos b, lo que implica que b vale menos 4. Muy bien, o sea que tengo estas dos condiciones que cumplir. B tiene que ser menos 4 y A tiene que ser igual a 5 más 2b. Por lo tanto, la conclusión, vamos a ponerla aquí, vamos a ponerla, conclusión, f es continua y derivable en R, también lo podemos componer, f pertenece a las funciones continuas en R y f pertenece a las funciones derivables en R, si, solamente si, se verifica que ¿cuánto va a valer A? Pues 5 menos 8, por lo tanto A vale menos 3 y B vale menos 4. Si metiéramos esa gráfica en GeoGebra, veríamos que al sustituir por esos dos valores, los trozos no solo van a estar unidos, sino que la transición de un trozo a otro va a ser suave, no va a presentar ningún pico. Realmente eso es lo que significa ser continua y derivable, que los trozos estén unidos y que la transición de un trozo a otro sea suave. Vamos a ver otro problema también con parámetros. En este caso me dice calcular los valores de las constantes A, B y C que hacen que esta parábola pase por este punto y tenga un máximo relativo. Bien, ¿qué va a significar, aunque todavía no lo hemos visto, ya más o menos lo podemos intuir, que una función tenga un máximo relativo en un determinado punto? Si tiene un máximo relativo, significa que su recta tangente en ese punto va a ser una recta, perdonad, aquí, horizontal. Y por lo tanto, su pendiente valdrá 0. Así que si este es un punto A, en este caso, f' de A tiene que valer 0, siempre que sea un máximo relativo. Bueno, pues vamos a ver si traducimos a ecuaciones todas estas condiciones, ¿vale? Me dicen que f de x es igual a ax cuadrado más bx más c. Si pasa por el punto menos 1, 20, significa que f de menos 1 tiene que ser 20. Si tiene un máximo relativo en el 3, 12, significa que pasa por ese punto, o sea que f de 3 va a ser 12. Y como es un máximo relativo, también tenemos que la derivada en el 3 tiene que valer 0. Y de aquí, de estas tres condiciones, voy a sacar tres ecuaciones. Así que voy a tener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. F de menos 1 vale 20, significa que cuando yo a la x la sustituya por menos 1, su imagen, la y, va a valer 20. Así que me va a quedar menos 1 al cuadrado, que sería a menos b más c, tiene que ser igual a 20. F de 3 vale 12, eso significa que 9a
más 3b más c tiene que valer 12. Y vamos a ver quién sería su derivada. Pues f' de x va a ser 2ax más b. Pues entonces f' de 3 sería 2 por 3, 6a. 6a más b tiene que ser igual a 0. Y aquí, como veis, tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que podemos ir reduciendo. Por ejemplo, para no tener que hacer Cramer, no tener que hacer el método de Gauss, lo que a mí se me ocurre hacer, voy a limpiar esto, es que sumando y restando las dos primeras ecuaciones por reducción, puedo quitarme la c. Así que de estas dos primeras puedo conseguir decir, a la primera le resto mejor a la segunda, a la primera le resto la segunda, me quedaría que menos 8a menos b menos 3b menos 4b, c menos c se me va, es igual a 20 menos 12, que serían 8. Y por otro lado tengo, esta la podría dividir toda entre 4, con lo cual me quedaría menos 2a menos b es igual a 8. Y la voy a conectar con esta otra ecuación, que tengo 6a más b es igual a 0. Y aquí por reducción me quedaría que 4a es igual a 8, por lo tanto a va a ser igual a 2. De ahí puedo sacar el valor de b, porque b tiene que ser igual a menos 6a, es decir, b va a ser igual a menos 12. Y c lo puedo sacar pues de cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo de la primera, ¿vale? Si despejo aquí la c, c va a ser igual a b menos 20 más b menos a. Así que c va a ser 20 más b menos a, que sería 20 más 12 menos 2. Así que c va a ser igual a 30. Ya lo tendríamos, ¿vale? Estos son los valores a, b y c, y por lo tanto la función que estoy buscando, que cumpla todos estos requisitos, sería que f de x va a ser igual a 2x cuadrado menos 12x más 30. Esta sería la solución. Y con esto acabamos un poco los ejemplos de ejercicios con derivadas, antes de empezar con las aplicaciones de las derivadas para calcular la representación de funciones.